Qué buen tiempo hace, dijo Ryut sentándose. Es como si la peste nunca hubiese llegado hasta aquí. Torró de espaldas al mar. Miraba. Sí, dijo después de un rato. Hace buen tiempo. Vino a sentarse junto al doctor y lo miró atentamente. 3 veces se apareció un resplandor en el cielo. De las profundidades de la calle llegó hasta ellos ruidos de platos. Una puerta golpeó dentro de la casa. Bueno, dijo Truro con un tono enteramente natural. ¿Usted no ha procurado nunca saber quién soy yo? ¿Me tiene usted alguna amistad? Sí, respondió el doctor. Se la tengo, pero hasta ahora nos ha faltado el tiempo. Si es así, me tranquiliza. ¿Quiere usted que este momento sea el momento de la amistad? Por toda respuesta, Rius le sonrió. Bueno, pues ahí va. En alguna calle lejana, un auto pareció resbalar en el pavimento mojado y según se alejaba se perdieron detrás de él algunas exclamaciones confusas que habían roto un momento el silencio. Después el silencio volvió a caer sobre los 2 hombres con todo su peso de cielo y de estrellas. Turrus se había levantado para apoyarse en la barada de la terraza frente a Rius, que seguía hundido en su silla. Solo se veía su figura maciza recortada contra el cielo. Habló durante mucho tiempo y aquí un poco más o menos de su discurso reconstruido. Digamos, para simplificar, Rius, que yo padecía ya de la peste mucho antes de conocer esta actitud y esta epidemia. Basta con decir que soy como todo el mundo. Pero hay gentes que no lo saben o que se encuentran bien en ese estado, y hay gentes que lo saben y quieren salir de él. Siempre he querido salir de él. Cuando yo era joven vivía con la idea de mi inocencia, es decir, sin ninguna idea. No soy del género de los atormentados. Yo empecé bien. Todo me salía como es debido, estaba a mi gusto en el terreno de la inteligencia y mucho más en el de las mujeres. Si tenía alguna inquietud se iba como había venido. Un día empecé a reflexionar. Tengo que advertirle que yo no era pobre como usted. Mi padre era abogado general, que es una buena situación. Sin embargo, no se daba ninguna importancia. Era de natural bonachón. Mi madre era sencilla y apagada. No he dejado de quererla nunca, pero prefiero no hablar de ella. Él se ocupaba de mí con cariño y creo que hasta intentaba comprenderme. Seguramente tenía aventuras por ahí, ahora creo saberlo, y claro está que estoy lejos de indignarme por ello. Se conducía en todo como era de esperar, sin herir a nadie. Por decirlo en 2 palabras, no era muy original, y hoy que ya ha muerto, me doy cuenta de que si no vivió como un santo tampoco fue una mala persona. Él estaba en el justo medio. Eso es todo. Era el tipo de hombre por quien se puede sentir un razonable afecto que puede durar. Pero tenía una particularidad. La Gran Guía Chaitz era su libro de cabecera. No es que viajase mucho, solo viajaba en las vacaciones para ir a Gran Bretaña, donde tenía una pequeña propiedad. Pero era capaz de decirle a usted exactamente las horas de salida y de llegada del tren París-Berlín, las combinaciones de los horarios que había que hacer para ir de Lyon a Varsovia, el número exacto de kilómetros que había entre las capitales que usted escogiese. Podría decir cómo hay que ir de Bringon a Chamithson. Hasta un jefe de estación se perdería. Bueno, pues mi padre no se perdía de ningún modo. Se ejercitaba todas las noches en enriquecer sus conocimientos en esta materia y estaba orgulloso de ello. A mí me divertía mucho hacerle preguntas y comprobarlas en la Chaitz, reconociendo que no se equivocaba. Esos pequeños ejercicios nos unían mucho, pues yo era para él un auditorio cuya buena voluntad sabía apreciar. Yo por mi parte creía que esta superioridad suya en ferrocarriles valía tanto como cualquier otra. Pero estoy insistiendo en esto y no quiero dar demasiada importancia a este hombre decadente. En resumen, él no tuvo más que una influencia indirecta en mi determinación. A lo más me proporcionó una ocasión. Cuando cumplí los 17 años, mi padre me invitó un día a ir a oírle. Se trataba de un asunto importante en los tribunales y seguramente él creyó que dejaría muy bien a mis ojos. Creo también que contaba con que este acto propio para impresionar a las mentes jóvenes influiría en mí para decidirme a elegir la misma carrera que la había seguido. Yo acepté por complacerle y también porque tenía curiosidad de verle y oírle representando un papel tan diferente del que hacía entre nosotros. No pensé en otra cosa. Lo que pasaba en un tribunal me había parecido siempre tan natural e inevitable como una revista militar del 14 de julio o una distribución de premios. Tenía de todo ello una idea muy abstracta que no me desagradaba. Sin embargo, no conservo de ese día más que una sola imagen. La del culpable. Yo creo que era culpable, realmente. Poco importa de qué. Pero aquel hombrecillo de pelo rojo y ralo de unos 30 años parecía tan decidido a reconocerlo todo, tan sinceramente alterado por lo que había hecho y por lo que iban a hacerle, que al cabo de unos minutos yo ya no tuve ojos más que para él. Tenía el aspecto de un búho deslumbrado por una luz demasiado viva.
El nudo de la corbata no se le ajustaba al nacimiento del cuello, se mordía las uñas de una sola mano, la derecha. En fin, no insisto, ya comprando usted, estaba vivo. Pero yo me di cuenta de ello bruscamente, cuando hasta aquel momento no la había visto más que a través de la cómoda categoría del inculpado. No puedo decir que me olvidase de mi padre, pero había algo que me oprimía el estómago y me impedía toda atención que no fuese la que prestaba al reo. No escuchaba nada de lo que decían, sentía solamente que querían matar a aquel ser viviente y un instinto, formidable como una ola, me llevaba a ponerme de su lado, con una especie de ceguera obstinada. No me desperté de este delirio hasta que empezó mi padre la acusación. Transfigurado por la toga roja, ni bonachón ni afectuoso, bullían en su boca las frases enormes que sin cesar salían de ella como culebras. Comprendí que estaba pidiendo la muerte de aquel hombre, en nombre de la sociedad, y que incluso pedía que le cortasen el pescuezo. Bueno, no decía más que esa cabeza debe caer. Después de todo, la diferencia no era muy grande, y en verdad acabó siendo la misma cosa, puesto que llegó a obtener aquella cabeza. Claro que no fue él quien hizo el trabajo, y yo, que seguía todo aquello hasta el final, solo yo tuve con aquel desgraciado una intimidad vertiginosa que mi padre nunca tuvo. Sin embargo, él tenía que asistir, según la costumbre, a eso que llaman, delicadamente, los últimos momentos y que habría que llamar el más abyecto de los asesinatos. A partir de ese día no puedo volver a mirar la guía Chai sin un asco infinito. A partir de ese día empecé a interesarme con horror por la justicia, por las sentencias de muerte, por las ejecuciones, y comprendía con una especie de vértigo que mi padre había debido asistir a muchas veces a esos asesinatos, y que eso debía pasar aquellos días en que se levantaba muy temprano. Sí, esos días ponía el despertador. No me atreví a hablar de ello con mi madre, pero empecé a observarla y comprendí que entre ellos no había nada, que yo llevaba una vida de renunciamiento. Eso, como yo decía entonces, me ayudó a perdonarla. Después he sabido que no había nada que perdonarle, porque había sido pobre toda su vida hasta que se había casado y la pobreza le había enseñado la resignación. ¿Creerá usted que voy a decirle que me fui de casa enseguida? Pero no. Me quedé todavía varios meses, casi un año, pero tenía el corazón enfermo. Una noche mi padre pidió el despertador porque tenía que levantarse temprano. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, cuando volvió, ya me había ido. Tengo que añadir que mi padre me hizo buscar, que fui a verle, y que sin más explicación le dije tranquilamente que si me obligaba a volver, me mataría. Acabó por aceptar, pues era de carácter más bien débil. Me echó un discurso sobre lo estúpido que era querer vivir su vida, así es como se explicaba mi decisión y yo no lo disuadí. Me hizo mil advertencias y reprimió las lágrimas que sinceramente se le saltaban. Luego, ya mucho tiempo después, fui a ver a mi madre con frecuencia y entonces lo encontré alguna vez. Estas relaciones yo creo que le bastaron. Ya por mi parte no tenía ninguna animosidad contra él, solamente un poco de tristeza en el corazón. Cuando murió me llevé a mi madre conmigo y conmigo estaría si no hubiera muerto. He insistido mucho en estas cosas del principio de mi vida porque fueron realmente un principio. Conocí la pobreza a los 18 años, saliendo de la abundancia. Hice mil oficios para ganarme la vida y eso no me salió demasiado mal, pero seguí obsesionándome en la sentencia de muerte. Quería saldar las cuentas del búho rojo y en consecuencia hice política, como se dice. No quería ser un apestado, eso es todo. Llegué a tener la convicción de que la sociedad en que vivía reposaba sobre la pena de muerte y que combatiéndola combatía el crimen. Yo llegué por mí mismo a ese convencimiento y otros me corroboraban en ello. De hecho, era verdad en gran parte. Entonces me fui del lado de los que amaba y a los que no he dejado de amar. Estuve mucho tiempo con ellos y no ha habido país de Europa donde no haya compartido sus luchas. Pero bueno, a otra cosa. Naturalmente, yo sabía que nosotros también pronunciábamos a veces grandes sentencias, pero me aseguraba que esas muertes eran necesarias para llegar a un mundo donde no se matase a nadie. Esto era verdad en cierto modo y después de todo, ¿acaso yo no soy capaz de mantenerme en ese orden de verdades? Lo cierto es que yo dudaba, pero pensaba en el búho y esto me hacía seguir. Hasta el día que tuve que ver una ejecución. Fue en Hungría, y el mismo vértigo que me había poseído de niño volvió a oscurecer mis ojos de hombre. ¿Ha visto usted fusilar a un hombre alguna vez? No, seguramente eso se hace en general por invitación y el público tiene que ser antes elegido. El caso es que usted no ha pensado en las... El caso es que usted no ha pasado de las estampas de los libros. Una venta en los ojos, un poste a lo lejos, unos cuantos soldados. Pues bien, no es eso. ¿Sabe usted que el pelotón se sitúa a 1,5 metros del condenado? ¿Sabe usted que si diera un paso hacia adelante se daría con los fusiles en el pecho? ¿Sabe usted que a esa distancia los fusileros concentran su tiro en la región del corazón y que entre todos con sus balas hacen un agujero del tamaño del puño? No, usted no lo sabe porque son detalles de los que no se habla. El sueño de los hombres es más sagrado que la vida para los apestados.
No se debe impedir que duerman las buenas gentes. Sería de mal gusto. El buen gusto consiste en no insistir. Todo el mundo lo sabe, pero yo no he vuelto a dormir bien desde entonces. El mal gusto se me ha quedado en la boca y no he dejado de insistir, es decir, de pensar en ello. Al fin comprendí, por lo menos, que había sido yo también una apestada durante todos esos años en que con toda mi vida había querido luchar contra la peste. Comprendía que había contribuido a la muerte de miles de hombres, que incluso la había provocado, aceptando como buenos los principios y los actos que fatalmente la originaban. Los otros no parecían molestos por ello, o al menos no lo comentaban nunca espontáneamente. Yo tenía un nudo en la garganta, estaba con ellos y sin embargo estaba solo. Cuando se me ocurría manifestar mis escrúpulos, me decían que había que pensar bien las cosas, que estaban en juego y me daban razones a veces impresionantes para hacerme tragar lo que yo no era capaz de digerir. Yo les decía que los grandes apestados, los que se exponen las togas rojas, tienen también excelentes razones, y que si admitía las razones de fuerza mayor y las necesidades invocadas por los apestados menores, no podía rechazarlas de los grandes. Ellos me hacían notar que la manera de dar la razón a las de las togas rojas era dejarles el derecho exclusivo a sentenciar. Pero yo me decía que si decidía uno a uno, pero yo me decía que si cedía a puta madre. Pero yo me decía que si cedía a uno una vez, no había razón para detenerse. Creo que la historia me ha dado la razón y que hoy día está a ver quién es el que más mata. Están poseídos por el furor del crimen y no pueden hacer otra cosa. En todo caso, mi asunto no era el razonamiento. Era el burro rojo, esa cochina aventura donde aquellas cochinas bocas apestadas anunciaban a un hombre entre cadenas que tenía que morir y ordenaban todas las cosas para que muriese después de noches y noches de agonía, durante los cuales esperaba con los ojos abiertos ser asesinado. Era el agujero en el pecho. Y yo me decía, mientras tanto, que por mi parte, me negaré siempre a dar una sola razón, una sola, ¿lo oye usted?, a esta repugnante carnicería. Sí, me he decidido por esta ceguera obstinada, mientras no vea más claro. Desde entonces no he cambiado. Hace mucho tiempo que tengo una vergüenza, que me muero de vergüenza de haber sido, aunque desde lejos y aunque con buena voluntad, un asesino yo también. Con el tiempo me he dado cuenta de que incluso los que eran mejores que otros no podían abstenerse de matar o de dejar de matar, porque está dentro de la lógica en la que viven. Y he comprendido que en este mundo no podemos hacer un movimiento sin exponernos a matar. Si sigo teniendo vergüenza, he llegado al convencimiento de que todos vivimos en la peste y he perdido la paz. Ahora la busco intentando comprenderlos a todos y no ser enemigo mortal de nadie. Sé únicamente que hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado y que solo eso puede hacernos esperar la paz o buena muerte a falta de ello. Eso es lo único que puede aliviar a los hombres y si no salvarlos, por lo menos hacerles el menor mal posible y a veces incluso un poquito de bien. Desde ese tiempo sé que yo ya no sirvo para el mundo y que a partir del momento en que renuncié a matar me condené a mí mismo a un exilio definitivo. Los otros eran los que eran la historia. Sé también que no puedo juzgar a esos otros. Hay una condición que me falta para ser un razonable asesino. Por supuesto, no es ninguna superioridad. Me vengo a ser lo que soy. He conseguido llegar a la modestia. Sé únicamente que hay en este mundo plagas y víctimas y que hay que negarse tanto como plagas, tanto como le sea a uno posible, a estar con las plagas.